Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Estas son las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien hace una evaluación de la corrupción entre jueces y fiscales después de que se destapó el caso del feminicida serial Richard Choque. Le preguntan al ministro de Justicia si la justicia en Bolivia ha tocado fondo. Esta es la respuesta del ministro de Justicia. Escuchemos y luego continuamos. Pero usted sabe que aquí en Herbol lo hemos entrevistado antes, mucho antes de que usted llegue al Ministerio de Justicia, también en el periodo como ministro, y siempre tuvimos discrepancias, no siempre puntos de vista iguales, pero siempre con respeto, con tolerancia y en función a la gente que nos está escuchando. Ministro, la justicia ha tocado fondo. Ya no se puede decir que la justicia tiene algunas cosas que son buenas, porque la percepción de la gente es no confianza en la justicia. Está acá en el informe, en la parte de conclusiones y recomendaciones del GIE, el informe del GIE. Y ahora, ministro, ¿está de acuerdo con que la justicia ha tocado fondo? Mira, yo creo que debo ser de los que más he estudiado el órgano judicial, el Poder Judicial, desde la primera Gaceta, y puedo hablarte de todos los periodos históricos que había en el país. Creo que decir que algo está muy mal históricamente depende de contextos. Yo me imagino que no estarán muy orgullosos los del Poder Judicial de la dictadura de Banzer, que son muchos de ellos grandes tratadistas que han escrito cosas muy lindas, mientras teníamos desaparecidos, torturados y gente que estaba sin un proceso y sin la posibilidad siquiera de ser escuchada. O te puedo hablar del Tribunal Supremo del MNR después de la Revolución del 52, que se caracterizó por tener una actitud en diferentes materias muy grave. Muy grave. Ha habido periodos en la historia del país que han tenido luces. Y creo que el periodo de Pantaleón de Alense está ahí en el hall del Tribunal Supremo, o el de Luis Paz han sido los más destacados, pero no creo que puedan compararse los elementos históricos de un órgano judicial que definitivamente tiene que ser analizado objetivamente. Yo me pregunto cuán mal está el órgano judicial en Tarija, que una juez ha anulado la imputación contra el alcalde y el gobernador y el dirigente del comité cívico esta semana. En términos políticos, como les gusta analizar a muchos actores unilateralmente, dirán, no, ahí el órgano judicial está muy bien porque está acogiendo un pedido de la oposición. ¿O qué nos podrá decir Comunidad Ciudadana cuando se manda con detención preventiva al alcalde de Colcapyura por comprar, según la denuncia, según la imputación, pruebas de antígeno nasal con sobreprecio? ¿Actuó bien ahí el juez? ¿Qué ha pasado con este juez, un juez nuevo, que ha determinado detención domiciliaria para el gobernador de La Paz? Lo ha hecho por un plazo de 3 meses, yo he pedido detención de 6 meses, no le he hecho caso al ministro de Justicia, y ha tomado una decisión de darle una fianza de 70,000 bolivianos y permitirle trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Uno diría que dependiendo del color político, del lente con el que lo miras, la justicia estará bien o estará mal. Y creo que hay que empezar a entender un poco lo que está pasando, por ejemplo, en el departamento de Oruro. Yo veo el departamento de Oruro como un departamento ejemplo, con un expresidente de ese tribunal que hacía huelga para que le llenen los espacios los del Consejo de la Magistratura, tristemente célebre ahora Gonzalo Halcón, que no tenía ninguna experiencia, que junto a una psicóloga, porque recientemente se graduó como abogada la otra consejera, manejaban los destinos de la justicia del país. Creo que hay que entender ese contexto para ver que estos 18 jueces, ahora entro en materia, hay 18 jueces de ejecución penal en el país, han tomado, y lo decías muy bien en la introducción, algo que no se había hecho antes, porque hay una nueva ley, la ley 2298. García Mesa pasaba mucho tiempo en Cosmil, en el hospital, y ni él le dieron detención domiciliaria, con el poder que pudo haber llegado a tener y la fuerza que tenía en el país.
Y resulta que estos jueces, estos 18 jueces, tienen una ley muy garantista. Tienen una ley, la ley 2298, que privilegia la vida, la salud, la dignidad del ser humano frente a la cárcel. La cárcel no es un castigo para esta ley. La cárcel es una forma de resocializar, de volver a incorporar en la vida normal de la sociedad quien ha cometido un delito. Y esto, permíteme señalarlo, requiere aplicación constitucional, requiere principios y requiere regulación, y algo que le falta a muchos administradores de justicia, que es un sentido de justicia. En términos generales, con la ley 2298 se puede privilegiar la vida y la salud, pero esto no significa que le debas dar detención domiciliaria, y te voy a plantear y analizar en el desarrollo de la entrevista 3 casos muy graves a una persona que tiene diabetes 2. Los que están escuchándonos saben que la diabetes 2 no es una enfermedad terminal y menos puede implicar una salida de la cárcel. Y en otro caso que recientemente se ha descubierto, del 2014, porque esta persona tenía Chagas. Esto ya es impresentable. ¿Cuántos bolivianos están viviendo con Chagas? Y porque tenía Chagas este ciudadano, lo terminan liberando ya el año 2014. Ya ha estado como prófugo este ciudadano, y lo que te puedo decir es que me decías que está haciendo esa comisión, está coordinando. Artículo 12 de la Constitución Política del Estado, independencia basada en cooperación y coordinación entre los órganos del Estado. En la reunión del viernes surgían temas de preocupación, este análisis que vamos a hacer el día de hoy, que te lo voy a explicar, y decisiones inmediatas. El Ministerio de Justicia presenta denuncia, Fiscalía tiene que activar los mecanismos de investigación, Policía actúa inmediatamente. Han sido aprehendidos entre el viernes y el sábado 2 de los feminicidas que estaban paseando por las calles de la ciudad. Ahora, ministro, en 120 días se van a conocer los resultados de la comisión revisora, o antes. Calculamos que 120 días con domingos incluidos, y esto sería el 30 de mayo. Las personas afectadas con estos casos de feminicidios no podrán participar de esta comisión activamente, porque ellos nos han mostrado acá en nuestra emisora expedientes que tienen de los casos y el temor que tienen de que los que están todavía detenidos por feminicidio obtengan libertad, porque parece que no les convence que sea un solo juez el que armó todo el lío con esto de la libertad con detención domiciliaria para el feminicida serial. Entonces, ¿no será posible que se incorporen a esta comisión las Mira, familias? El doctor Víctor Paz decía que para que algo no funcione en el país tienes que crear comisiones. Creo que ese es un principio que a mí me preocupa mucho. Mientras más comisiones tengamos y más las ampliemos, tenemos que tener un escenario que definitivamente nos lleva y nos preocupa en su eficiencia. Yo estoy seguro que si nosotros acogemos a toda la sociedad civil y a todos los actores políticos, quizás no seamos lo eficientes que quisiéramos, pero definitivamente no es posible que una comisión tan importante no escuche a todos los actores políticos de la sociedad civil y a las víctimas. Ahora, en todo trabajo tienes fases, y las fases son las que hemos empezado a implementar, y permíteme explicarte lo que está ocurriendo para que le quede claro a todo el país. Tenemos en el país un registro judicial de antecedentes penales, el REJAP, que muchos de ustedes han ido a sacarlo para algún trámite. Ahí está la base de datos de todas las personas que tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada, y es un sistema informático en el que existe la certidumbre y la posibilidad de compararlo, de hacer un trabajo informático que nos permita ver quiénes de esas personas no están actualmente en la cárcel. Es un trabajo sencillo. Esta es la lista del REJAP, son, por darte un ejemplo, 350 personas que han sido condenadas por feminicidio y por violación. Esas personas tienen que estar en la cárcel. Y eso es otra base de datos que tiene el Ministerio de Gobierno a través del régimen penitenciario. Cuando tú haces esa revisión informática, resulta que hay personas que no están en la cárcel, que están con un antecedente penal y una fecha, porque eso te dice este registro, hasta el 2035, 45, hasta la fecha que fuera,
y en este momento no están en las cárceles. Entonces, ese grupo de casos tienen que tener una explicación. En algunos casos será detención domiciliaria, en otros casos una salida médica, en otros casos será libertad condicional, será el extramuro. Ese es el ámbito que tiene que revisarse, porque en estos casos tan graves, asesinato, homicidio, feminicidio, no puede haber una salida a la calle de una persona que ha sido condenada sin derecho a indulto. Este primer trabajo se está realizando en una coordinación entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Gobierno para darnos ese primer resultado. Y ahí empezamos a ver el trabajo de esos 18 jueces de ejecución penal. En el caso de Halcón se ha identificado 3 casos y se está revisando en una intervención que ha hecho el Consejo de la Magistratura todas estas situaciones. Pero ese mismo trabajo se está haciendo en los otros 17 juzgados de ejecución, por lo que pensamos vamos a tener resultados más pronto con respecto al delito de feminicidio. Permíteme decirte que en estos años, desde el 2013 hasta la fecha, hay cifras diferentes en las instituciones y no hay un único sistema estadístico. Entre 777 y 850 casos de feminicidio que se están corrigiendo en esa mala estadística hasta tener la absoluta certeza de esos casos. Y en ese ámbito no tenemos a todos con sentencia condenatoria ejecutorial. Esta es mi primera explicación y la lógica de lo que estamos emprendiendo creo que está clara. Pero ¿qué ocurre con esto que me dices tú? Una persona que tiene una sentencia, pero que todavía falta la apelación, la casación y las acciones constitucionales. ¿Y qué ocurre cuando tienes una ley, que es el artículo 133 del procedimiento penal, que nos dice que solamente puedes tener un juicio penal por 3 años? Nuestra justicia no funciona en 3 años. Y tienes plazos que te dice el juez cuando te da detención preventiva, usted se va a quedar detenido por 6 meses. Se ampliará eso otros 6 meses más, porque el caso es muy complejo, pero luego la persona tiene que salir de la cárcel, así tenga sentencia. Y ese es el gran reclamo a la ley 1173, al Código de Procedimiento Penal y a la situación que estamos enfrentando. Las víctimas ven, y es el caso del asesor del alcalde de Tarija, que en este momento, habiendo cometido delitos y teniendo una sentencia en contra, está trabajando con el alcalde de Tarija. ¿Cuál es esa situación? Ese señor estaba resguardado por el principio de inocencia. El principio de inocencia señala que en cuanto no tengas sentencia condenatoria ejecutoriada, tú no puedes ser considerado culpable. Así existe una sentencia en tu contra. Y ese es el gran clamor de la gente, que dice, ¿cómo es posible que una persona acusada de violación, con sentencia, tú la mandes a detención domiciliaria con sus mismas víctimas, con quienes han sufrido el delito de parte de ellas? Y eso implica también una solución, porque no podemos quedarnos sin una solución al pueblo boliviano. Esto es partido de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados y necesita un ajuste normativo. Por eso en esta comisión está el presidente de diputados y el presidente del Senado. Necesitamos ajustar la ley 1173 y tenemos que hacerlo en un ámbito constitucional y estamos trabajando en ese proyecto. El proyecto se tiene que presentar esta semana. Esta semana para permitirle a quienes están en este momento con una sentencia, más bien para lograr que quien tiene una sentencia no obtenga los beneficios de libertad, porque nos parece que en este momento de la vida del país esto es una situación de extrema injusticia y no puede continuar. Entonces vamos a cambiar la ley, entre otras medidas, y aprovechando en esa ley se ha sugerido que se agrave la pena del delito para los jueces, fiscales y policías que están actuando de manera indolente, cruel y sin la debida diligencia en la atención de estos casos. Esto, ¿ves? Que ya te mostré qué va a hacer el Ministerio de Gobierno con Consejo, qué va a hacer la Asamblea Legislativa, implica un trabajo de coordinación entre los órganos. Pero también me ha dicho que las comisiones no funcionan en general. No, yo te decía que una comisión que implique la participación de todo el país, de toda la sociedad civil, porque yo no puedo excluir a ninguna víctima. Hay asociaciones que tienen mucha trayectoria y muchos años y otras que se vienen conformando, pero te puedo asegurar que en cada departamento del país
hay muchas asociaciones. Si todas esas asociaciones nombran un representante y forman parte de esta comisión, estamos hablando de cientos de personas. Y esa es una manera de hacer que las cosas no funcionen, porque quien tiene que rendirle cuentas al país en 120 días es el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, la ministra de la Presidencia y los presidentes de los diferentes órganos de la justicia. Junto al fiscal general y el procurador vamos a tener que dar cuentas. Y yo creo que en este afán, una cosa es ser el responsable de que esto salga mal y rendirle cuentas al país si lo hacemos mal, y otra cosa muy diferente es escuchar a estas organizaciones. Que sean parte y sean responsables, no lo veo, porque ellas, contrariamente, tienen que ser protegidas, acogidas, escuchadas, y esto es un trabajo que creo vamos a poder hacer con el rol tan importante que tenemos en la Comisión de la Defensora del Pueblo y la misma ministra de la Presidencia, que en una situación como esta ha presentado un compromiso de vida muy, muy importante. Creo que son dos elementos. Uno, tratar de llevar a las cabezas máximas de la justicia, sentar en la mesa a todos los actores de este problema que pongan soluciones inmediatamente, y otra, pedirle a la sociedad civil que dé la solución. A nosotros nos están pagando y somos los que tenemos que solucionar esto. Necesitamos que las personas se sientan tranquilas y escuchadas, pero por supuesto, pero no podemos lavarnos las manos y entregarles el problema a ellas. Algo que a mí me ha parecido que no está bien es revictimizar a las víctimas, ponerlas ante un escenario público como alguna comisión del Parlamento hizo en su momento, y hacer que ellas cuenten su historia, sean revictimizadas y de paso no encuentren una solución. Eso no es posible. Revictimizar no es correcto, pero sí es correcto tomar los casos como está ocurriendo. Yo en este momento estoy con mi equipo evaluando otros 5 casos parecidos, porque vamos a tomar medidas el día lunes, y nos están llegando las denuncias de los ciudadanos, de las familias, de las personas con respecto a estos 18 jueces de ejecución. Esos son los escenarios que tenemos que empezar a emprender y actuar coordinadamente ahora. Ministro, tenemos un testimonio, no sé si vamos a revictimizar a la persona que ha sufrido el asesinato de su hija, un feminicidio. Sí. Pero esto es lo que la gente siente, las familias de las víctimas de feminicidio sienten. Le voy a pedir a mi compañero que nos ponga el audio 1, por favor. Mira, yo a mi hija le he perdido a los 32 años. Era profesional, era ingeniera en sistemas, mi hija. Tenía un futuro por delante. Mire cómo le han quitado la vida. Y parte de mi vida también me quitaron juntamente con mi hija. Mi hija era la única mujercita que yo tenía en casa. Son 3 mis hijos, pero esa es la única, era nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza se ha caído. Y la vida nos está cobrando bien duro, porque con esta situación estamos quedando enfermas, yo y mi esposo, que no tenemos consuelo. Lo que nosotros pedimos y salimos a gritar es que nos hagan justicia. En los últimos años hubieron más de 700 víctimas de feminicidio con el mismo drama. Hay que sumarle el drama de los niños que quedan huérfanos. Es muy grave eso, porque la gente, y lo dice el informe del GIEI, la gente, la población está en las conclusiones, no tiene confianza en la justicia y no tiene confianza en la policía. Esas recomendaciones, la conclusión es esa, pero la recomendación es que de una vez se arregle esto del problema de la justicia. Si me permites, hay que empezar a ponerle cifras a los problemas y hay que empezar a entenderlos. El 2013 se crea el tipo de feminicidio. ¿Ahí aparece el feminicidio en Bolivia? Sí. Por supuesto que no. Sí. Esto es un tema que tiene una antigüedad mayor, pero en esa ley, en la ley 348, se crea el tipo penal, el delito de feminicidio. Y es por ese motivo que se crea también una institucionalidad que va levantando estadísticas de esto, el CEPMUT en concreto. Y a partir de eso se puede tener una estadística muy clara de dónde han fallado los casos y por qué tenemos que empezar a tomar medidas estructurales. Casi el 50% de los casos no han identificado a un autor. No ha sido posible tener prueba y evidencia que permita llevar el proceso hasta su sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Y cuál es la causa estructural en todo eso? No tenemos instituto de investigación forense en el país.
No teníamos, ahora lo hemos empezado a implementar y lo tenemos en muy pocos departamentos, La Paz y Cochabamba. Un departamento tan grande como Santa Cruz no tiene un IDIF con las características que debería tener un instituto de investigaciones forenses. Esto se repite en Oruro, se repite en Pando, se repite en el resto del país. Hay un plan en este momento, justamente la ministra de Planificación mañana va a tomar conocimiento del proyecto del IDIF, del fiscal general, porque necesitamos alrededor de $20 millones para implementar el IDIF en todos los departamentos por fases, pero esto es urgente. Y permíteme señalarte la cifra del último año en el que estoy como ministro de Justicia. En esos 113 casos, en todos ellos, tenemos una estrategia de investigación. Estamos trabajando coordinadamente con el ministro de Gobierno, con la Policía Boliviana, y todos esos casos o tienen al feminicida ya fallecido, o lo tienen con detención preventiva en algún centro de privación de libertad, y tienes 10 personas que están prófugas, que no los hemos podido aprehender todavía. Ya tienes 30 sentencias, que están siendo apeladas, que están siendo reclamadas, pero ya tienes sentencias, procedimientos abreviados, y una estrategia penal que te va a llevar definitivamente en este caso, en este año, a un gran éxito en las condenas con relación al feminicidio. ¿Qué ha pasado los años anteriores? Lamentablemente no ha habido esta coordinación y esta investigación estratégica y no tenemos los resultados que quisiéramos. Y tenemos un grave problema, especialmente en Cochabamba y en Tarija. No se está agendando audiencias de juicios para casos de feminicidio. Y esto es muy grave, y esto de la comisión es una de las tareas que nos hemos trazado, identificar ya el mapeo de todos los casos, son más de 200, que están esperando que un tribunal, como probablemente le pase a esta madre que estábamos escuchando, le escuche, porque tenemos una grave retardación de justicia y ahora creo que ya han entendido las instituciones que estos casos tenemos que priorizarlos. Suma esto, que logramos una sentencia, los tribunales de apelación. Están tardando mucho y se están comprometiendo en esta reunión a trabajar rápidamente en resolver los temas. Hay ya un acuerdo de la Sala Plena del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en sentido de priorizar estos casos y que puedan resolverse antes que los otros casos. Parece de sentido común, pero muchos departamentos, me refiero a Tarija y a Cochabamba, priorizan los juicios de giro de cheque, de robos y de estafas, y no así los casos que son importantes y relevantes que afectan a la vida de las personas. Creo que estos juicios deben ser siempre los prioritarios porque sabemos que tenemos pocos jueces para la gran cantidad de trabajo que tenemos. Esta situación que me has planteado de ver causas estructurales, ¿es un mandato de esta comisión? No lo es. Esta comisión tiene que establecer concretamente qué casos de feminicidio y de violación tienen a la gente en las calles y acelerar que todas las sentencias no tengan impunidad, no tengan este tema tan repulsivo de tener una sentencia y tener al sentenciado en las calles. Ese es el mandato. Por eso nos vamos a limitar en el resultado de nuestro mandato, por supuesto que no. Al trabajar encontraremos causas estructurales y trabajaremos en que se cambie la ley, se consiga IDIF y vayamos a solucionar estos temas estructuralmente. Porque esta es una pequeña parte del problema, una pequeñísima parte del problema. Vamos a ir, ministro, el tema de la reforma judicial. No lo podemos poner a un ladito. Esta comisión que se ha formado de revisión de casos de violación tienen 120 días para entregar esa parte del problema. El presidente Luis Arce ha indicado que en marzo habrá una cumbre para tratar el tema de la reforma judicial porque se quiere comenzar desde abajo hacia arriba. ¿Cómo va a ser esa? Sabemos cuándo comienza, en marzo, pero no sabemos cuándo termina, ministro, esta reforma judicial. ¿Tienen ustedes alguna fecha de cuánto tiempo los bolivianos vamos a esperar el resultado final de una reforma judicial? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años? No sé. Porque comienza en marzo. Ya ha comenzado, la verdad es esa. Pero en marzo va a haber esta cumbre. ¿Y después? En el año 2016 es la primera cumbre. Se crea la comisión de la ley 898 y tiene un mandato muy claro. El ministro de Justicia tiene que lograr
que se den situaciones que son de sentido común y básicas, interoperabilidad, que lo que es normal para cualquier ciudadano, que es recibir notificaciones en el celular, de agendar audiencias, usar el Zoom, usar tecnología, puede implementarse y no tengamos este problema que estamos viviendo de que no se sepa en los juzgados lo que pasa en las cárceles o en la fiscalía lo que está pasando en los juzgados. No se cumplió. Recuerdas que inicié un juicio de responsabilidades contra los consejeros de la magistratura porque no habían cumplido los plazos que fijaba la ley para hacer esto. Esto te lo digo porque cuando uno habla de plazos, habla de temas que están vigentes desde el Código Niño, Niña y Adolescente. Hay una obligación que se tiene de tener una base de datos con todas las personas que sean las que cometen delitos contra nuestros niños, y todavía no la tenemos. Y estamos hablando ya de casi 10 años de esa base de datos. Entonces, creo que una cosa es lo que diga el papel, lo que sostenga un plan y una estratégica, y otra cosa la realidad, porque la realidad están viviéndola día a día todos los ciudadanos. Y si no tenemos como gobierno y como Estado la capacidad de ir resolviéndole los problemas urgentes a las personas, no vamos a poder lograr una reforma que logre el apoyo de la sociedad. El apoyo de la sociedad es muy importante para una reforma, que la sociedad entienda que estamos entrando en un cambio estructural y en un cambio definitivo de la justicia es fundamental, porque si el país va a pensar que estamos solamente haciendo un maquillaje o una reforma que es menor, esto no va a avanzar. Hay un pedido ciudadano de que los mandemos a su casa a todos, al 100% de los jueces, que se vayan los 1.138 jueces. Y estas posibilidades que algún momento se dieron en la gestión del ministro Arce con 88 jueces y que luego nos llevaron a problemas que estamos enfrentando ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tienen que tener prudencia. Yo creo que sería muy popular si salgo a decir que se vayan los 1.138 jueces, los 26 magistrados y el fiscal general, pero eso no es acorde a la Constitución. Ahora, entre esas dos magnitudes de gente que quiere que se vayan todos a su casa y esta que le digo yo de la Constitución, tiene que haber un punto intermedio, y ese punto intermedio es quitarnos ya la posibilidad de seguir especulando, dando frases bonitas de que la justicia está podrida, de que todo está mal, y aterrizar con datos concretos. Cuando uno habla de 1.138 jueces, es pues una empresa mediana o una empresa pequeña en el mundo. Se puede evaluar el desempeño de esta gente y sacar a los malos elementos rápidamente. Y en la semana pasada, en un acuerdo entre las dos salas plenas, histórico, que no salió en ningún medio, se comprometieron a hacer este año la evaluación del desempeño. Y entiendo que esta semana, me lo decía el presidente del Consejo de la Magistratura, la sala plena va a sacar una convocatoria para eliminar los jueces transitorios. Espero que este hecho tan triste nos marque una situación de empezar con la reforma judicial con pasos firmes. Eliminemos jueces transitorios, vamos a la evaluación del desempeño desde fuera, no desde el órgano judicial, sino con observadores tan importantes que estamos invitando, como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, con la visita del relator de independencia judicial. Le demos garantía al país de que no estamos haciendo algo para encubrir a los malos elementos, sino como un proceso de renovación total. Este 11 de febrero termina el plazo para elegir al nuevo director de la Escuela Judicial. Una reforma tiene que tener una escuela judicial como fundamento. Ninguna facultad de derecho de este país le enseña a los abogados cómo ser jueces. Hay necesidad de una escuela judicial. Hay necesidad de que estos 1.138 jueces, el factor humano, tenga la idoneidad más grande posible. Y esto, ¿cómo se logra? Si no es con confianza de la sociedad, si no es con un respaldo y convencernos entre todos que estamos yendo por el camino adecuado. En el tema de Halcón, del juez Halcón, Rafael Halcón, ¿qué está pasando con los expedientes de ese juzgado? Está intervenido hace una semana. ¿Qué están haciendo las personas que tienen trámites, cientos de trámites ahí? ¿O qué están haciendo las víctimas que tienen que hacer reparar el caso que ha ocurrido? No es una solución cerrar el Estado, no darnos un año o dos para mejorarlo y volver a abrirlo. No puedo cerrar servicios tan esenciales como la justicia, pero sí se puede hacer esta evaluación de desempeño con factor internacional, nacional, del más alto nivel, y sacar esta convocatoria para no tener más jueces transitorios. Es un elemento, el recurso humano, un buen director de escuela judicial. Pero permíteme decirte que eso no es ni
es uno de los elementos. Yo lo he señalado claramente, si no hay independencia judicial, no hay reforma judicial. Si no hay transparencia, si no vamos con fuerza con todos los jueces corruptos, los fiscales corruptos, no hay reforma judicial. Si no ajustamos nuestras leyes, no va a haber reforma judicial. Y te decía que necesitamos que la gente empiece a creer en nosotros. Porque si no logramos, como sector justicia, como órgano judicial, mostrar resultados concretos en las próximas semanas, no vamos a tener el respaldo que le pedimos. Se ha actuado rápidamente en el caso de Rafael Halcón y tiene que hacerse así en todos los demás casos. Estamos recibiendo denuncias, están volviendo a la cárcel los feminicidas y estamos actuando contra los médicos, contra los oficiales, contra los trabajadores sociales y funcionarios. Hay más de 10 aprehendidos en ese caso, porque lo he señalado y lo ratifico. Aquí había una organización criminal que liberaba a narcotraficantes, asesinos y feminicidas utilizando las herramientas de la ley, por dinero. El caso más cruel de Richard Flores, lo sabemos ahora, por declaraciones de la misma abogada del imputado, costó $3,500 y una botella de whisky. Esto es intolerable, es inaceptable. Esto implica a los 1,000 jueces, implica a un juez, a un mal juez con el que estamos yendo con toda la fuerza de la ley. Pero evaluemos a esos 18 jueces y que vayan a la cárcel los que sean necesarios. Y vamos a renovar el juzgado de ejecución del país, de todos los lugares del país, porque si vamos a temas generales y decidimos que por un mal elemento los 18 tienen que irse a su casa, podemos ser injustos. Creo que hay que ir con toda la contundencia del Estado y por eso estamos con esta comisión del más alto nivel. Y estamos haciendo cosas en la reforma judicial, 6 ejes de reforma. Trabajo, como lo has planteado, abierto a todos. El presidente Arce, 3 de enero, convocando a todos. Una cumbre que nos una, que construya la política pública en base a documentos serios. Y principalmente, José Luis, creo que el tiempo termina dándonos la razón. Yo recuerdo que en una de las primeras entrevistas con ustedes les decía hay que cambiar la Constitución, no está bien elegir jueces por voto popular, vamos a elegir, vamos a hacer una reforma el 7 de marzo cuando elijamos alcaldes y gobernadores, porque es muy cara una elección. Y no recibía ninguna manifestación de ninguno de los actores políticos, ni Carlos Alarcón, ni Juan del Granado, ni nadie terminaba de entender la idea que les llevaba. Tal vez me he apurado demasiado en esa idea, pero para mí era un tema fundamental el 7 de marzo. Ahora lo califican como un fracaso o una vía que no ha llevado a éxito, cuando en verdad ellos están proponiendo exactamente lo mismo que yo le propuse al país el 7 de marzo. La propuesta de Juan del Granado y los 10 juristas independientes, con un poco de adornos, es mi propuesta del 7 de marzo, que la he escrito hace tiempo para una editorial de Argentina, porque me ha pedido que escriba sobre la elección de jueces de voto popular. Ha recibido un premio ese documento que he escrito. Lo mismo está pasando con otras iniciativas que buscan cambiar la elección de jueces de voto popular. No estoy diciendo acá que yo sea el único que tengo las ideas. Lo que le estoy planteando es que la maduración de las ideas toma tiempo. Yo la lancé, la tomaron todos y ahora hay que trabajar en la elección de jueces de voto popular. Creo en condiciones muy adversas, porque la próxima elección tiene que ser en 18 meses. Y en 18 meses para un país como Bolivia, cambiar la constitución, hacer referéndums y lograr que entre en vigencia este nuevo modelo, parece que estamos demorados. Pero hay que encontrar soluciones. El ministro de Justicia está proponiendo que busquemos sentarnos, consensuar y lograr una salida a la elección de jueces por voto popular. Te he tocado 2 elementos para mí fundamentales: carrera judicial con todo lo que estamos haciendo y este tema de cómo elegimos esos 26 magistrados de aquí a 18 meses. Esto nos lleva a una conclusión. La política pública que tú me pides te diga cuándo va a terminar, tiene diferentes tiempos de conclusión. Yo espero que carrera judicial este año la tengamos consolidada con 100% de jueces que sean institucionalizados. Y creo que tenemos un plazo fatal. Enero del 2023 los bolivianos van a tener 26 nuevos funcionarios en las altas cortes de Bolivia. ¿Cómo llegamos ahí? Depende de cuán responsables somos todos. Ustedes, en la prensa, la sociedad civil y nosotros al plantearles opciones y alternativas para que no repitamos lo de la elección judicial del 2011 y el 2017, que como sabes he sido candidato y conozco muy bien y la conozco en la realidad. Creo que hay que ir en esos caminos con plazos diferentes, pero con
el convencimiento de que este es un tema que el gobierno se ha tomado en serio, que está trabajando con el escrutinio internacional y con los expertos de mayor experiencia en la región y en Bolivia. Estamos trabajando en esta propuesta seria que le hemos terminado, que está siendo analizada nuevamente por todos los actores para concluir en una cumbre judicial, en una cumbre de justicia, que le proponga al país una política pública, que no sea que cuando el ministro de Justicia deje su cargo, el nuevo ministro comience nuevamente de cero, o que el próximo presidente en 5 años tenga que comenzar de cero. Para que exista un gran acuerdo nacional y esta política pública trascienda este gobierno, necesitamos que el documento sea serio, pero que tenga el consenso y el apoyo de la sociedad principalmente. Por eso hemos hablado de una cumbre, de la necesidad de que esta política pública no tenga a nadie por fuera del acuerdo nacional que estamos planteando. Ministro, por la gente, por nuestra audiencia, podemos hacer un esfuerzo y usted podría darnos un plazo para que los bolivianos, digamos, se ha terminado por lo menos algo de este calvario que sufrimos cuando nos presentamos ante la justicia, termine pronto. Porque fíjese, le voy a hacer escuchar una grabación, la grabación número 3, por favor, sobre esto del plazo para la reforma de la justicia. No, lo único que dice, sí, es a largo plazo será el cambio de la justicia, pero ¿a dónde más? ¿A qué largo plazo, dígame? ¿A qué largo plazo? Mientras tanto van a seguir muriendo las mujeres y los hombres seguir matando, porque como están saliendo, cualquiera va a matar y pues, va a tener el dinero y va a salir. Ahí está, ministro. 120 días. Entre tanto, 120 días, le hablo de la reforma. Comisión tiene 120 días. Mire, por eso, José Luis, yo creo que hay temas que si no logramos ir consolidando en el corto plazo, no vamos a tener la credibilidad del ciudadano. Mire, permítame decirle 3 temas que necesitamos actuar urgentemente y este año, y los vengo reclamando desde que asumí como ministro. El tema de derechos reales es intolerable. Que la gente reciba en algunos departamentos 40 fichas que tienen, usted sabe, las capitales de departamento, miles de ciudadanos y trámites pendientes, es un insulto. Que los funcionarios de derechos reales sean apenas bachilleres y que sigamos pagando en unas cajas que no tienen una contabilidad adecuada, me parece que es inaceptable. Algo que en el mundo se hace automáticamente, en Bolivia puede demorar meses, o el precio que le ponga el funcionario de derechos reales. Eso es un tema estructural que hay que resolver inmediatamente, y que hay las condiciones tecnológicas, las condiciones de legalidad ya suficientes. El viceministro Jorge Silva tiene actas firmadas con los 10 alcaldes de las 9 capitales más el Alto para implementar la unión de derechos reales y catastro. Por ejemplo, creo que ese es un punto que nos va a quitar mucha carga laboral, porque me están escuchando millones de bolivianos, la audiencia del BOL llega a todas partes. Probablemente muy pocos pisen los juzgados penales o los juzgados de niñez y adolescencia, pero todos van a derechos reales, todos. Y necesitamos cambiar eso para mostrar una nueva cara de la justicia. Pero el segundo elemento que a mí me parece que es estructural y que es muy cruel es el tema que estamos atacando ahora. Lo más grave es no ha sido solo la vida, eso es lo más grave en estos 3 casos. Ha habido secuestro, ha habido violación, ha habido extorsión, ha habido entre el periodo agosto-enero que haya actuado esta persona. Ustedes recuerdan que le dieron 18 meses, en julio debió haber ido a la cárcel. ¿Qué ha hecho entre agosto y enero y que estalle esta situación? Ha estado llamando a las madres, a las familias de las víctimas, pidiéndoles dinero, mandándoles audios, mensajes, imágenes de las víctimas. Sí. Y una vez muertas, ha continuado con esta actividad. Esta situación, que es intolerable, nos muestra que en el país tenemos la necesidad urgente de que la policía, la fiscalía y el órgano judicial coordinen y den prioridad, tengan la debida diligencia. Ese es el concepto que se tiene en este tipo de casos, para atender con prontitud, con eficiencia y con resultados estos casos. Lo estamos haciendo. En 120 días tenemos que darles resultados. Y un tercer elemento que a mí me parece que tiene que ser estructural. No me va a servir tener computadoras, casas de justicia y todo lo que
se dice subir presupuestos si no tengo 1,138 soldados comprometidos con una reforma judicial que es urgente para el país? Estas personas, junto a esos 26 magistrados, tienen que hacer la transformación de la justicia. Es algo extraño que un juez esté queriendo cambiar el parlamento o que un parlamentario quiera cambiar la justicia. Esto debiera haber venido de ellos. Yo soy parte de ese mundo, soy un magistrado y tengo un compromiso con la justicia, y por eso le decía en algún momento que estaba más cómodo en la magistratura o sirviendo al país como juez que como ministro de justicia. Lo hablábamos al inicio de mi gestión con Pedro Saúl, pero estoy temporalmente en el Ministerio de Justicia y tengo que trabajar para que esa carrera judicial y ese factor humano se consolide. Independencia judicial y carrera judicial solo se va a lograr si logramos que todos ellos estén protegidos. La sociedad tiene que ver a sus jueces como factores de cambio, factores de seguridad y de control. No puede verlos como seguro lo veían a Halcón, con rabia, con la incertidumbre de que solamente la billetera va a convencerlo de la justicia de sus argumentos. Hay que cambiar a esos jueces, pero no lo podemos hacer como lo hemos hecho con Halcón por la gravedad de sus hechos, y tenemos que hacerlo con el plan que le estoy presentando. 11 de febrero. Tenemos que tener ya el inicio para tener un nuevo director de la Escuela Judicial. La próxima semana el Consejo ha comprometido sacar la institucionalización de todos los jueces transitorios. Y ahora el martes tengo la reunión con el CEJA, trabajar coordinadamente entre todos para la evaluación del desempeño. No podemos conformarnos con jueces que solamente les pedimos que tengan el rejab limpio y que no sean unos delincuentes. Hay que tener jueces de excelencia, jueces que cumplan el Código Bangalore y los principios de justicia, de ética, todos los días de su vida. Esto en 3 temas que me parece que necesitan un cambio urgente y de emergencia y que tenemos que hacerlos este año. Luego viene un camino más largo. Tenemos muchas cosas que hacer para que nuestra justicia sea una justicia de calidad, pero las vamos a ir implementando en los próximos meses, en los próximos años. Lo que sí le puedo decir, como un firme compromiso del presidente Arce, es que nos ha dado 120 días para que esta parte, este segundo elemento que le comentaba, de la vida de las mujeres, de los feminicidios y las violaciones, tenga ya soluciones estructurales y no tenga nadie caminando por las calles. ¿Vamos a cambiar la ley? Lo vamos a hacer. Vamos a ajustar los mecanismos de investigación y no vamos a permitir que nadie se burle del dolor de las familias. Esto es el compromiso y lo que tenemos que hacer estos 120 días. Hay un argumento ahí de constitucionalidad. El 12 de la Constitución dice que la independencia de los órganos se basa en la coordinación y cooperación entre ellos. Estamos haciendo eso. Esa mesa es para coordinar y cooperar entre nosotros para lograr el objetivo que hemos planteado al país. Y tenemos, con esto termino, una fecha, que usted la ha puesto en mayo, en la que espero volver a darles resultados de este trabajo que hemos emprendido. Y quisiera que en esa oportunidad también nos dé la fecha en la que los bolivianos vamos a conocer el cambio en la estructura de la justicia de nuestro país, que eso es lo que nos interesa a todos. Claro que sí, José Luis, eso puede ser antes. Estamos ya. ¿Puede ser ahora? Claro, si usted me permite, tenemos un marco constitucional muy claro, tenemos 4 órganos en el Estado y hay la necesidad de que el país tenga alternativas a ese 10% de problemas que debe conocer un juez. Esos jueces, calculemos, es 1,138 para 11 millones de habitantes, no funciona, no sirve, son muy pocos. ¿Por qué necesitamos cambiar el modelo de justicia? Porque necesitamos justicia de equidad, justicia de paz, justicia vecinal, y que no sean los códigos y las leyes los que resuelvan los problemas de los bolivianos. Hay que hacer accesible la justicia a esos municipios, 135, que no tienen juez, no tienen fiscal, no tienen defensor, no tienen ningún funcionario del Estado resolviendo los problemas. Hay que cambiar el modelo y llevar estos jueces de paz y esta justicia de equidad, que no se basa en el código, sino en el sentido de justicia de la gente, a cada uno de los municipios del país. Esto es un tema que esperemos en el ámbito del Consejo Autonómico y del Estado autonómico que tenemos se puede implementar rápidamente. Creo que hay una gran voluntad de alcaldías, de gobernadores, de todos los actores de ser parte de esta transformación en la justicia. Esta es la situación que le respondo. Cuando me habla de un modelo, yo no le voy a poder explicar en el tiempo que tenemos todo el alcance, pero el problema fundamental del modelo boliviano es que 26 magistrados
no van a resolver el problema de 11 millones de personas. Y eso es el debate al que nos está conduciendo la clase política opositora al país. El problema de Juan de Granado y de Carlos Alarcón es cómo logran elegir esos jueces, esos magistrados, esos 26 magistrados que pueden ser un problema más bien. El problema de la gente es el juez que no existe en su municipio, es el juez que atiende su caso. Ese problema de la gente es el que tenemos que empezar a cambiar con la carrera judicial y con el nuevo modelo de justicia. Ese es el nuevo modelo que le planteo siempre y lo voy a hacer siempre porque tiene una base constitucional. La justicia indígena, la justicia de paz, la justicia de la gente, la justicia de equidad es la que va a terminar solucionando el problema que tenemos el día de hoy. No logro, ministro, que me diga cuánto tiempo de plazo se ha dado para que todo esto termine, este calvario para la gente cuando cae en los estrados judiciales. Mire, porque son procesos paralelos, son procesos diferentes. Si usted me dice cuándo va a tener un nuevo director de la escuela judicial, yo le puedo decir alrededor del 10 de marzo, el 11 de febrero termina el plazo de la convocatoria, van a presentar sus propuestas y se elegirá en el Tribunal Supremo alrededor de esa fecha. Pero no me puede, no sería responsable para mí decirle el 4 de abril del 2035 la justicia en Bolivia será diferente a la que tenemos el día de hoy. Sería irresponsable. Son factores que van a lograr consolidarse en la medida que convenzamos que muchos abogados buenos se vengan a sumar a este esfuerzo de transformación de la justicia y que la sociedad también deje de utilizar estos mecanismos perversos de corrupción, de usar la billetera y no usar el argumento y el derecho para conseguir soluciones. Creo que no es un documento ni es un plazo que pueda fijarse. Nadie lo podría hacer de manera responsable. Sí se puede decir que estamos emprendiendo diferentes caminos que van a terminar en diferentes momentos que nos van a llevar a este resultado. Y esperemos que lo más pronto posible tengamos esta nueva justicia que me pide. Pero es un exceso de mi parte decirle que el 2035 tendríamos una nueva justicia, porque probablemente me equivoque. Yo espero que sea muy pronto, que estos 200 años que celebramos el 2025 y que terminan el mandato del presidente Arce, tengamos una justicia muy diferente, una justicia que realmente esté comprometida con su pueblo, con su gente, y es lo que estamos trabajando en el sector justicia ahora. Bueno, ministro, le agradezco muchísimo por estos minutos con Herbol. Y espero tenerlo muy pronto por acá para ir viendo todas estas conclusiones a las que hemos llegado hoy día. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien informó que por un acuerdo de las salas plenas del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Supremo de Justicia, se someterá este año a una nueva evaluación de desempeño a más de 1,000 jueces del órgano judicial con participación de observadores nacionales e internacionales como un paso previo a la renovación total de los operadores de justicia. Indicó que ante las permanentes denuncias de corrupción judicial hay un pedido ciudadano para que se vayan todos a su casa. Yo sería muy popular al decir que se vayan los 1,138 jueces, 26 magistrados y el fiscal general, pero no es acorde a la Constitución. Ahora entre esas dos posiciones tiene que haber un punto intermedio y ese punto es la evaluación para sacar a los malos elementos rápidamente. Dijo que esta evaluación es parte de la agenda para entregar propuestas a partir del emblemático caso del ex juez de ejercicio penal Rafael Alcón, que dio nacimiento a la conformación de una comisión interinstitucional que tiene 120 días para revisar los casos de feminicidios y violaciones impunes. Explicó que la evaluación del desempeño se hará desde afuera, no desde el órgano judicial, y tendrá la participación de importantes observadores como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y la visita del relator especial sobre la independencia judicial de la ONU. Señaló que durante la gestión del exministro de Justicia, Héctor Arce, en algún momento se vio la posibilidad de mandarlos a su casa a 88 jueces. Actualmente se enfrentan probablemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que una medida en ese sentido tiene que tener prudencia. Otra decisión destacada por el ministro es el anuncio del Consejo de la Magistratura de lanzar una convocatoria para eliminar a los jueces transitorios, porque si la reforma no atiende a las personas no habrá apoyo de la sociedad.
Y así trató de justificar estos hechos de corrupción en la justicia en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien evidentemente no está a la altura de los conflictos y los casos desatados después de que se dio a conocer que existía un consorcio de jueces y fiscales, además de abogados, que buscaban libertad e impunidad para asesinos. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a lo que manifiesta el ministro de Justicia, Iván Lima.